Buenas noches, vamos a dar inicio a la siguiente práctica. Ujú, ujú, ujú. Bien, acá creo que nos quedamos. El estudio de la aorta torácica. Al final pasamos lista. Para estudiar la aorta en general, tanto del tórax como del abdomen, tenemos que tener presente las prominencias, las anomalías de la posición, las dilataciones sabiendo el diámetro normal, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal, áreas de estenosis y las famosas calcificaciones, que siempre se presentan, pero a partir de los 50, 60 años para arriba. En cuanto al aneurisma de la aorta torácica, son un tipo de aneurisma tóraco-abdominal. Son mucho menos frecuentes que los aneurismas de la aorta abdominal, los torácicos. Esto mayormente llegan a un 4% de casuística. Existe una amplia gama de causas y la aorta ascendente es el segmento más comúnmente afectado, o sea, a nivel torácico, la aorta ascendente. Tanto la angiografía por tomografía como la angiografía por resonancia magnética son las modalidades de elección para obtener imágenes de esta afección. Antes hay que hacer una arteriografía, ¿no? E introducir por vía técnica Stellinger contraste endovenoso y mandar ver las representaciones de las arterias, sobre todo de la aorta abdominal, si hay un aneurisma abdominal o a nivel de la aorta torácica, ¿no? Pero ahora no, tenemos dos técnicas importantísimas, que es la angiotomografía y la angioresonancia magnética, para evaluar cualquier tipo de aneurismas. Más bien, por razones prácticas, se ha adoptado un umbral de 4 centímetros como criterio para el diagnóstico de un aneurisma de la aorta ascendente. Normalmente el diámetro es 3 centímetros o quizás un poco menos, ¿no? Pero no tanto, porque si no, ahí hablaríamos de una estenosis de la aorta, ¿no? Pero mayormente, para hablar de aneurisma, es de 4 centímetros para arriba. Mayormente, como les dije, ¿no? La edad de presentación es entre los 50 y 60 años. Bien, además tiene un predominio en el sexo masculino, de 3 a 1. Los aneurismos torácicos suelen hallarse mayormente en formas incidentales y se ven en las imágenes de tórax. Mayormente no dan sintomatología, ¿ya? Se presentan en forma asintomática. Otras veces puede confundirse con un cuadro respiratorio a veces, ¿no? Con un cuadro respiratorio, o puede haber, ¿no? Cuando es un aneurisma ya bien evidente, puede haber una compresión de la luz esofágica o una alteración a nivel de la vasculatura pulmonar. En esos casos ya puede haber ciertas manifestaciones clínicas. También hay que tener mucho cuidado de no confundirnos los aneurismas con los pseudoaneurismas de la aorta torácica. Estos suelen ser el resultado de un traumatismo torácico, ¿ya? Y a veces pueden ser penetrantes, como también pueden ser encontrarse cerrados. Y muchas veces esto conlleva una mortalidad que va entre el 80 al 90% de los pacientes que mueren antes de llegar al hospital, antes de ser atendidos. En cuanto al aneurisma de la aorta, tenemos hallazgos tomográficos. Primeramente vamos a encontrar la dilatación por encima de 4 centímetros y la forma, mayormente pueden ser saculares o fusiformes. Encontramos muchas veces las calcificaciones de la pared aórtica.
típicamente estas son periféricas, o sea, la característica es encontrar una aortoesclerosis, ¿no? También puede haber trombos intraluminales. Estas tienen una forma similar a una, a una imagen de mm, semilunar o la mitad tiene un aspecto, la clasificación como que si fuera una imagen en semiluna, ¿no? O puede ser la clasificación en todo el contorno, en forma circunferencial y da una imagen hipodensa respecto a la luz del vaso. También, dentro de los hallazgos tomográficos del aneurisma de la aorta, también vemos por el diámetro, más de 4 centímetros, muchas veces causan desplazamiento de las estructuras mediastinales adyacentes. Pueden desplazar el esófago, pueden desplazar la tráquea. Bien. Acá tenemos, ¿no?, las formas en que se puede presentar los aneurismas. Pueden ser saculares, una dilatación como una imagen sacular, como una imagen diverticular, o pueden ser fusiformes, alteran la adventicia, la capa media y la íntima, ¿no?, de la aorta. Y estos ya son los pseudo aneurismas o falsos aneurismas. Como les dije, ¿no?, esto pueden ser dilataciones segmentarias del vaso, fusiformes o saculares. Las causas, mayormente una de ellas y la más importante es la arteriosclerosis, ¿no? Mayormente esta se acompaña fundamentalmente con una hipertensión arterial. Y estos pueden ser fusiformes o saculares. Otra de las causas pueden ser las bacterianas, mayormente originadas por infecciones. Una de ellas es el estafilococo aureus, el colibacilo o la salmonela. Y en este caso los aneurismas son saculares. O pueden ser congénitas, una de las causas, cuando hay un escaso desarrollo de la musculatura de la pared arterial. Mayormente estos congénitos mayormente se ven a nivel intracerebral y de características las formas son saculares. Y los traumatismos, ¿no? Una de las causas, ¿no?, mayormente es causada por un trauma. Aquí tenemos un aneurisma de la arteria celíaca. Miren, en la gran dilatación pasa los 4 centímetros. Sabemos que la arteria celíaca se localiza en el abdomen, nace en la aorta abdominal, está por debajo del diafragma, más o menos a la altura de la 12ª vértebra dorsal, a la altura más o menos, ¿no? Y dan origen a esta arteria celíaca, da origen eh, a los, a las arterias que irrigan tanto el esófago, la parte distal del esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, el vaso y el páncreas. Entonces acá tenemos, ¿no?, a través de este estudio, este es una angiotomografía, vemos el gran aneurisma de la arteria celíaca. También en estos esquemas didácticos tenemos a nivel, ¿no?, a nivel de la silueta cardíaca, tenemos, miren, la dilatación o la prominencia, la dilatación del callado aórtico, más de lo normal, ¿no? Entonces, en esas dilataciones, ¿no?, que ya son aneurismas, muchas veces, como están en el mediastino, comprimen las estructuras vecinas, como el esófago, la tráquea, y también ganglios, y dan molestias porque producen disminución de la luz del esófago y también a nivel de la tráquea. Pueden desviar la carina. Y también tenemos otro tipo de aneurismas, por ejemplo, la dilatación de la aorta descendente, ¿no? Una dilatación. Y siempre se acompaña de placas de ateroma calcificadas, tanto a nivel del botón aórtico como a nivel de la aorta descendente. También acá tenemos un esquema, ¿no?, cómo afecta el aneurisma, cómo afecta las 3 capas de la aorta. Tenemos la adventicia, que es la serosa, la capa media, que es la muscular, y la íntima. Y esto es importante porque tenemos también aneurismas disecantes, ¿no? Como altera cuando hay una
disección, una pequeña ruptura, ¿no? De una de las capas, sobre todo de la íntima, cómo va ingresando y va disecando la sangre, va avanzando y va deformando la luz de ese segmento de la aorta. Y acá, en relación a los aneurismas disecantes, tenemos acá tres tipos. Esta es la clasificación de Baker y la clasificación de Stanford. De Stanford es la tipo 1 y la tipo 2. Y de Baker o de Baker, ¿no? Que son los tres tipos. El aneurisma disecante, este se produce cuando la sangre penetra en la capa medial de la pared aórtica a través de un desgarro o una úlcera penetrante, no a nivel de la íntima. Y esta va avanzando longitudinalmente hacia la media, formando un segundo canal. Este canal está lleno de sangre y forma una falsa luz dentro de la pared del vaso. Es lo que vemos acá. En el tipo 1, miren, el tipo 1 está afectando, ¿no? Son aneurismas disecantes, ¿no? El tipo 1 afecta toda la aorta, mayormente se ve en un 30% de los casos. Vemos acá, el tipo 1 afecta toda la aorta. El tipo 2, vemos acá, el tipo 2 es solo, afecta la parte ascendente de la aorta torácica. Vemos acá una parte ascendente de la aorta torácica, es una dilatación del lado derecho. Ahí queda. Y el tipo 3, como vemos acá, afecta toda la aorta descendente distal a la salida de la subclavia izquierda. En este caso se ve, ¿no? Un 50% de pacientes. Y acá vemos, ¿no? En este esquema. Acá también tenemos varias radiografías donde vemos diferentes tipos de aneurismas. Tenemos acá el de la radiografía de la izquierda. Este es un aneurisma que está afectando tanto medialmente, en baja proporción afecta el botón aórtico, vemos placas de ateroma, ¿no? Y también lo que afecta más es la aorta descendente. Miren, está bien elongada y dilatada. En la otra radiografía, el de la derecha, vemos el callado aórtico, bien aneurismático, bien prominente, no es lo más típico, y la aorta torácica descendente está ligeramente elongada, poquito agrandada, con efecto de masa sobre la tráquea. Vemos acá, miren el botón aórtico, está tan dilatado que desplaza levemente hacia la derecha a la luz de la tráquea. Miren, la luz de la tráquea también está produciendo una leve disminución del calibre. Y acá vemos la elongación de la aorta descendente. Acá tenemos una aortografía con contraste. Esta es realizada por resonancia magnética y vemos la aorta ascendente. Está dilatada y se extiende desde la raíz aórtica hasta el origen de las ramas cervicales, ¿no? Y el tronco brachiocefálico, vemos acá el tronco brachiocefálico, la arteria coronaria central izquierda. Acá vemos la arteria coronaria superior izquierda. Estas de acá son normales. Bajamos, vemos el arco y la porción descendente de la aorta torácica. Acá vemos el calibre normal. Todo el problema es a nivel de la aorta ascendente, la dilatación aneurismática. En esta otra, este es un corte coronal, vemos la dilatación, es esta dilatación aneurismática de la aorta ascendente. Igual acá vemos, ¿no? Un aneurisma de la aorta torácica descendente. Tiene un diámetro aproximado de 45 milímetros y una longitud más o menos de 50 milímetros. Vemos que las subclavias, tanto la derecha como la izquierda, tenemos acá un segmento focalizado. Acá
de una discreta dilatación en el tercio medio de la subclavia izquierda y acá discretamente en el tercio medio también de la subclavia derecha. En estas otras dos radiografías, que es el mismo paciente, está en frontal y en lateral, vemos, y ha sido operado anteriormente, vemos clips que están en las suturas, estas suturas metálicas que están en el eje esternal. Y vemos acá, ha reincidido nuevamente el aneurisma. Este es un aneurisma, después de haberlo tratado, vemos que este es un aneurisma de la aorta torácica transversa, ¿no? Se trató anteriormente, ¿no? Se hizo un reemplazo de la aorta ascendente colocando un stent. Vemos acá el stent que sigue el trayecto de la aorta descendente y acá lo vemos, ¿no? En la lateral, que es el mismo paciente, acá vemos las suturas metálicas en el esternón y el aneurisma. Vemos acá el aneurisma de la aorta torácica transversa. Ese se trató, ¿no? Con reemplazo de la aorta descendente, colocando un stent. Acá vemos el stent, ¿no? Para corregir el calibre, reducir el calibre del aneurisma a través de este stent a nivel de la aorta descendente. Igual acá tenemos, un paciente con su lateral, ¿no? Y vemos, esto es una lateral izquierda, y vemos acá, ella tiene una endoprótesis, miren, acá, miren, vemos doble imagen. Esta es una endoprótesis que está delimitando el tamaño del arco aórtico. Y adyacente vemos una masa, esta masa de menor densidad, de forma redondeada, ¿no? Que está hacia al lado izquierdo de la endoprótesis. Está prácticamente a nivel del mediastino izquierdo y presenta parcialmente calcificaciones en el contorno de la pared, ¿no? Entonces esto también indica una recidiva de un aneurisma, ¿no? Que aparte de tener la endoprótesis, ¿no? Ha hecho otro aneurisma adyacente al mediastino del lado izquierdo. También continuando con la parte de aneurismas, como se ven a nivel de una radiografía de tórax. Tenemos, miren, con las paredes calcificadas, es un aneurisma masivo de la aorta ascendente. Miren cómo la aorta ascendente, sus paredes calcificadas y bien dilatadas, vemos que acá continúa, vemos la aorta, acá continúa, vemos el botón o el callado aórtico, también sus paredes están bien calcificadas, y de ahí sigue la aorta descendente, tiende a dilatar un poquito, miren el calibre, y de ahí se corrige, y de ahí desciende, pero sus paredes siguen calcificadas hasta continuar y formar la aorta abdominal. En este otro paciente vemos un aneurisma del botón aórtico y también de la aorta torácica descendente. Miren acá cómo se dilata y sigue su trayecto. Estos son esquemas didácticos, ¿no? De los diferentes tipos que se pueden encontrar en incidencia frontal o en incidencia lateral en una placa de tórax. Acá tenemos, ¿no? Saliendo, este es un aneurisma de la aorta ascendente. Vemos acá cómo dilata, cómo sale de su calibre normal y cómo después se dilata este segmento de aspecto sacular. De ahí sigue su calibre normal y a nivel de la aorta descendente vemos un segmento dilatado, fusiforme, ¿no? En este segmento es propio de la aorta descendente. Entonces estamos viendo en incidencia lateral dos aneurismas. Uno iniciando, ¿no? A nivel del botón aórtico y otro en el tercio proximal de la aorta descendente. Acá vemos el tipo 1, ¿no? Que afecta toda la aorta.
más prominente se ve en el lado derecho, toda la aorta. Y acá vemos el tipo 3, ¿no? Que está afectando la aorta descendente, segmento distal, ¿no? Más o menos es a la salida de la subclavia izquierda. En la ubicación de los aneurismas, más que todo, hay que ver, ¿no? A través de la radiografía si es a nivel de la raíz aórtica o a nivel de la aorta ascendente o el propio en el arco aórtico o es un aneurisma típico del botón aórtico. O también podemos encontrarlo en las radiografías a nivel de la aorta descendente, que mayormente es en un 40%, o a nivel de segmento tóraco-abdominal, que es más o menos el 10% de casos. Bien. Seguimos acá, vean, tipos de aneurisma, vemos el mismo paciente en frontal y en lateral. Miren, acá vemos del botón aórtico doble sombra, y miren que las calcificaciones no son bien definidas de la aorta descendente, ni a nivel de la aorta ascendente, ni del botón aórtico, pero la lateral como nos ayuda. Este es un aneurisma sacular, bien evidente, a nivel sobre todo de la aorta ascendente y del botón aórtico. Y también miren cómo la aorta descendente, cómo se ve en sus paredes calcificadas, pero la dilatación no es tan evidente. Acá tenemos, miren, la hipoventilación pulmonar no permite evaluar este aneurisma de la aorta descendente. Acá vemos, en esta otra radiografía inferior izquierda, vemos el aneurisma empezando la aorta ascendente y acá vemos parte del botón aórtico y de la aorta descendente. En este otro paciente que tiene un mediano fibroenfisema senil, vemos la prominencia del botón aórtico, ¿no? Escasamente se ven las calcificaciones y cómo está empujando levemente pasando la línea media de la columna hacia la derecha, está empujando la tráquea. La tráquea la desplaza, incluso se ve, miren acá, la carina y la bifurcación de los bronquios. Igual acá tenemos otro paciente con elongación, aspecto neuroempático de la aorta ascendente y dilatación de la aorta descendente. Este mismo paciente lo estamos viendo acá en la incidencia lateral. Miren cómo se ve la aorta descendente, bien, de más de 4 centímetros, sus paredes parcialmente calcificadas. En este otro caso vemos, miren, una dilatación de la vena, de la subclavia, de la vena cava superior, acá la vemos, normalmente no se ve, ¿no? Y vemos la aorta descendente, elongada, dilatada y con placas de ateroma. Acá vemos una leve dilatación de la aorta torácica, sobre todo el botón aórtico, con paredes calcificadas de ateroma. Acá tenemos otro esquema didáctico cuando vemos la elongación de la aorta. Acá vemos cuando empieza la prominencia a nivel del borde derecho, miren, empieza a elongarse apenas, se ve la elongación. Esto debe estar pegado al mediastino y acá vemos una leve elongación. Y después vemos a nivel del callado aórtico, también lo vemos elongado y la incurvación que adopta la aorta descendente, ¿no? Siempre es para vertebral dorsal, siempre está casi pegada a la columna, al borde izquierdo de la columna. Acá está normal. En este otro esquema, ¿no? Vemos cierta elongación. Esta se ve más elongada la aorta, empezando desde la prominencia del arco anterior. Acá hay algo remanente de este borde, sobresale un poquito. Es una aorta elongada, ¿no? Bien elongada, ¿no?
Y bajando vemos, igual, la aorta descendente también está elongada, pero no está dilatada, porque miren, sobrepasa la sombra de las vértebras dorsales, ¿no? Se superpone. O sea, acá le llamamos elongación, pero sin dilatación. En este otro paciente vemos que tiene un marcapaso unicameral, el electrodo entrado para su clavia derecha, sigue por la vena cava superior, desciende, entra en la aurícula derecha y se coloca en el ventrículo derecho. Acá vemos el electrodo, ¿no? Y vemos a nivel del mediastino, vemos una cardiomegalia, es un corazón grande, ¿no? El pulmón está poco ventilado, por eso que se ve que el ventrículo derecho se apoya ligeramente sobre el diafragma, ¿no? Entonces hay de todas maneras una cardiomegalia. Y a nivel del arco superior izquierdo, estamos viendo el callado aórtico, el botón aórtico con placas de ateroma. No está dilatado, pero sí vemos las paredes calcificadas. También vemos las paredes calcificadas de los cartílagos de la tráquea completamente, se ve nítidamente la bifurcación a la altura de la carina. Y miren cómo están los vasos, miren, hay un incremento de la trama intersticio alveolar a nivel, y hay una ligera inversión del flujo. Vemos la trama vascular de los pulmones está más incrementada en los lóbulos superiores que en los lóbulos inferiores. Miren, en los lóbulos inferiores le vemos el tarito filiforme, debería estar invertido. Aquí hay una cefalización, o sea, hay signos de edema agudo pulmonar, ¿no? De tipo cardiogénico, a pesar de que el paciente tiene un marcapaso unicameral. Ese es un edema agudo pulmonar cardiogénico con marcapaso unicameral. En este otro paciente, también vemos, son pacientes ya de edad, vamos a ver si es cierto, es del año 1925 nació y la toma se le hizo en el año 2011. Entonces ya vemos, ¿no? El parénquima pulmonar está hipoventilado, pero así con todo vemos una leve cardiomegalia, tiene un marcapaso colocado a nivel de la piel, de la axila izquierda. Salen dos cables, o sea, dos cableados, dos cables, es un marcapaso bicameral, ¿no? Y vemos que entran ambas por la subclavia izquierda, atraviesan la línea media y entran por la vena cava superior. Una de ellas, la más corta, se queda en la aurícula derecha, ¿no? Y vemos que la otra continúa su trayecto y va hacia el ventrículo derecho. Recién ahí, ¿no? Todo esto se hace por vía fluoroscópica, ¿no? Para poder ir con tranquilidad para evitar, ¿no? alguna iatrogenia. Entonces ya después que se sabe que están en buena ubicación, recién se pone, ¿no? a funcionar el marcapaso. Pero vemos que no ha habido ninguna iatrogenia, vemos que el botón aórtico está con placas de ateroma calcificado, vemos una cierta discreta acentuación de la sombra del ilio pulmonar izquierdo, pero a nivel del parénquima pulmonar no hay nada, vemos que la tráquea está media tortuosa, ¿no? Sigue un trayecto medio tortuoso, será porque debe de tener un problema a nivel de la columna, porque vemos la columna tiene una ligera escoliosis, miren, una escoliosis de convexidad derecha. Entonces, ¿no? Altera un poco, ¿no? Los elementos que están en el mediastino. En estas dos radiografías, tanto en frontal, eh, póster anterior como la lateral, esta es una lateral izquierda, entonces estamos viendo a nivel del mediastino, se ve la luz de la tráquea, la bifurcación, se ve la sombra del corazón, el borde derecho, el borde izquierdo, aparentemente de tamaño normal, y vemos una prótesis, ¿ya? En frontal y en la lateral vemos la prótesis. Ya esta prótesis es de la válvula mitral,
Aquí apenas, en esta radiografía frontal, apenas se logra ver las suturas metálicas. Pero sí vemos en la lateral que están en el esternón las suturas metálicas, ¿no? Entonces, y acá se ve perfectamente la válvula mitral, la prótesis de la válvula mitral. Vemos también, vean el aorta ascendente, vemos acá parte del botón órtico y la aorta descendente, ¿no? Como está sobrepasando ligeramente, está ligeramente elongada la aorta descendente porque se está tapando algo de la sombra de los cuerpos vertebrales a nivel dorsal. En este otro paciente, que lo vimos la vez pasada y había dudas, ¿no? Porque hay un tenue velamiento, miren, hay un tenue velamiento a diferencia del pulmón izquierdo, y acá vemos una radiolucidez y una imagen lineal, como decir, hay un derrame pleural, ¿ya? Hay un derrame pleural y vemos la posición del paciente. Es importante. Si la placa eso me olvidé de decir ese día de la práctica. La placa sí ha sido tomada en paciente echado o semi inclinado, no está completamente de pie, ¿no? Entonces vamos a ver que el derrame a veces no se delimita adecuadamente, el líquido se expande y no podemos precisar. Es bien difícil, ¿no? E incluso acá se ve como un pequeño neumotórax, y un tenue velamiento casi total del pulmón derecho y una cisuritis bien evidente. ¿Ya? Vemos que es una dama. A diferencia del pulmón izquierdo, que se ve muy bien la transparencia, se ven los vasos que no llegan a la pared del tórax, ¿no? Y vemos que los pulmones están hipoventilados, cardiomegalia al menos no se ve, por la hipoventilación no los diafragmas se elevan, entonces el corazón se hace horizontal. Bueno, y la tráquea la vemos, ¿no? Con sus cartílagos calcificados, tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. Ahora, llamando la atención, el botón aórtico no está dilatado porque no vemos que comprime las estructuras adyacentes o vecinas a ella, como la tráquea, pero sí lo vemos con las paredes calcificadas. En estos dos casos, que son pacientes diferentes, vemos que la radiografía de la izquierda es una cardiomegalia bien evidente. Vemos el ángulo subcarina. Miren, vemos acá la carina, pero el ángulo está bien abierto, sobre todo el lado izquierdo está bien abierto. Este ángulo subcarinal está aumentado. ¿Ya? Entonces, si está bien abierto el lado del bronquio principal izquierdo, está bien separado, eso nos indica que la orejuela, miren acá, la orejuela de la aurícula izquierda está dilatada. Vemos que está dilatada y eso traduce también, ¿no? Crecimiento o doble sombra del lado derecho. Entonces, por eso que vemos esta elevación del bronquio principal izquierdo por crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, esto indica, ¿no? El signo de una probable estenosis mitral. Hay una cardiomegalia, pero vemos, ¿no? Que también en las bases pulmonares estamos viendo obturación de los senos costodiafragmáticos. O sea, es una cardiomegalia macroscópica con ángulo subcarinal aumentado y borde cardíaco doble. Vemos la doble sombra, lo que sugiere un agrandamiento de la orejuela de la aurícula izquierda. O sea, estamos frente a una estenosis mitral y además se acompaña con derrame basal, empezando el derrame basal bilateral de aspecto leve. Se hizo una ecografía a este paciente, ¿no? Y se observó insuficiencia mitral. La ecografía nos dijo que había insuficiencia mitral. O sea, no solamente era crecimiento de
orejuela de la aurícula izquierda que nos da doble sombra, que es lo que nos refiere acá la imagen. Pero en la ecografía, en la ecocardiografía que se le hizo, se encontró crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo aumentados, entonces estamos frente a una insuficiencia mitral, ¿no? Al comienzo empezó con una estenosis y paulatinamente se complicó con el ventrículo izquierdo. Aparte tenía hipertensión arterial, hipertensión pulmonar moderada y vemos, ¿no?, el problema de ambas cámaras, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. En este otro paciente, ¿no? Vemos, es un paciente posoperado. Acá le han colocado una prótesis en la válvula mitral. Y también se le hizo una aplicatura de la orejuela de la aurícula izquierda. Es el mismo paciente. Este fue antes y este después de la cirugía. Pero vemos que a nivel de la efusión pleural, vemos que se mantiene igual el derrame pleural. Únicamente le han colocado una prótesis para mejorar el problema de mitral y vemos que ha habido una aplicatura a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda. Está menos, miren, está menos desarrollada. En cuanto a las calcificaciones cardíacas, las causas que dan calcificaciones del corazón son varias las causas. Una de ellas puede ser una enfermedad de la arteria coronaria, que es la más común. Otras son la presencia de aneurismas, ¿no? Las arteriosclerosis son las que causan los aneurismas a nivel de la arteria coronaria, o por ejemplo en la enfermedad de Kawasaki, ¿no?, que vamos a encontrar aneurisma y calcificación de los grandes vasos. Otra de las causas de calcificaciones cardíacas tenemos la válvula aórtica, otra es la válvula mitral y a nivel del anillo, una miocardiopatía, un trombo calcificado, aneurismas verdaderos y el fibroma cardíaco. Entonces, empezando con las calcificaciones, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Que algunas son rarísimas, porque no son tan frecuentes de verlas en una radiografía, a no ser, ¿no?, que se complete, que sea una radiografía en la que se salga del kilovoltaje. Por ejemplo, acá vemos parte de la columna, ¿no? Parte de la columna dorsal, y acá a nivel del ápex del ventrículo izquierdo vemos apenas estas microcalcificaciones, e incluso se pueden confundir a veces con las calcificaciones de los cartílagos costales, a veces se confunden, pero por eso tenemos que incluir la incidencia lateral izquierda para ver estas pequeñas imágenes puntiformes. Entonces, la radiografía, miren cómo nos ayudó, ¿no?, a ver mucho mejor esta lesión que está en este círculo. Vemos, hasta incluso acá no vemos en la frontal, pero en la lateral izquierda, vemos muy bien, su pared está calcificada y por dentro vemos pequeñas calcificaciones, bien circunscritas, de aproximadamente, tiene un diámetro de 3 centímetros y está a la altura del vértice del ventrículo izquierdo. Esto fue un hallazgo, ¿no? Acá el paciente después fue estudiado. Vemos también acá, en la parte superior tenemos otra radiografía. Vemos el paciente tiene su marcapaso unicameral, ingresó el cable por la subclavia izquierda, atraviesa el tercio medio y entra por la vena cava superior, sigue con guía fluoroscópica, pasa la aurícula derecha, sigue su trayecto con bastante cuidado y su destino es en el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, después, ¿qué más vemos? Aparentemente,
no hay nada, pero hay antecedentes en este paciente. Miren, hay antecedentes, aparte del marcapaso, está en piel, ¿no? En el lado izquierdo, por debajo a la altura de la, de la axila izquierda. La punta del electrodo bien lo vemos, que está en el ventrículo derecho. Y este marcapaso fue colocado porque el paciente presentó un fibroma cardíaco inoperable, ¿ya? Inoperable y también era irresecable. Y acá se logra ver aquí, aquí donde estoy señalando y aquí más magnificada, en esta otra radiografía vemos, ¿no? Eh, que se colocó, vemos acá, unos clips quirúrgicos que están cerca a la axila, a la región axilar. Acá también lo vemos, ¿no? Y están a la altura de donde se localizó el fibroma cardíaco, que era irresecable. Y es por eso que se le tuvo que colocar el marcapaso. Ahora, acá en la frontal es bien difícil de verlo, ¿no? Está a nivel de la axila. Este de acá parece que no lo es, porque son dos clips, o puede ser este a nivel está cerca a la axila, como se superpone en la lateral se superponen ambos pulmones, entonces aparentemente debe de ser este de acá, ¿no? Hay tumores que a veces dan molestias, dan arritmias y la localización es inoperable. Entonces, por intervencionismo se le coloca, ¿no? Unos clips, ¿no? Más que todo, para poderlo representar el fibroma, dónde está localizado el fibroma, se queda ahí esos clips y únicamente se procede a colocar el marcapaso. En este otro paciente también tenemos su radiografía en frontal y en la lateral. Ya. En frontal vemos, ¿no? Los hilos de sutura que siguen el eje longitudinal, ¿no? De la columna, pero en la lateral vemos que esas suturas están en el esternón. Después que vemos en la frontal, ¿ve? Las calcificaciones del pericardio, del borde inferior, ¿no? Y también acá vemos también del borde posterior. Acá vemos del borde inferior en frontal y del borde posterior en la lateral. Y también vemos los alambres que les estaba mencionando, ¿no? De las suturas metálicas, de una esternotomía. Entonces, ¿no? Son calcificaciones que así nomás no se pueden, a veces no se ven, ¿no? Casi la mayoría de las calcificaciones no son posibles de verlas en una radiografía en frontal. Y es por eso es importante tomar frontal y la lateral. Acá en ese otro paciente, miren acá en este círculo, que lo remarqué, vemos, se ve una imagen que se superpone al ventrículo izquierdo. Miren, apenas se logra ver. No ayuda mucho la frontal. Es una opacificación periiliar bilateral. Bueno, y acá en la lateral se logra ver un borde externo calcificado, pero tiene un aspecto circunscrito y está en el área cardíaca, más o menos en el ventrículo izquierdo. Entonces, después, ¿qué estamos viendo? Hay una cardiomegalia, el botón pequeño con placas calcificadas de ateroma. Entonces vemos una opacificación periliar bilateral. Hay una redistribución vascular en el lóbulo superior, ¿no? Hay cierta inversión. Miren acá se pierde la vasculatura y a nivel de los lóbulos superiores se incrementa el calibre de los vasos. O sea, hay una cefalización, como dice, y también vemos un incremento leve
¿no? Del patrón intersticial, como decir, ¿no? Está empezando un discreto edema agudo pulmonar, no tan evidente, pero está empezando, ¿no? Y además vemos ligera cardiomegalia. Además, ¿qué vemos en las bases? Acá en la frontal, miren, aparentemente se ven los senos agudos, miren los senos cardiofrénicos agudos, pero miren cómo está en la incidencia frontal. En la incidencia frontal agudos y en la lateral, miren, están obtusos. Mira la vertiente posterior obtuso y la vertiente anterior obtuso. O sea que hay un leve derrame, tanto en la vertiente posterior como en la vertiente anterior, no evaluado, miren, no evaluado en la radiografía frontal. Y se acompaña con una leve cardiomegalia. Además, vemos esta calcificación de etiología desconocida, ¿no? Que está más o menos está a nivel del vértice del ventrículo izquierdo. Son cosas extrañas y entonces esto amerita, ¿no? Completar con otros estudios más sofisticados como tenemos la tomografía o la angioresonancia magnética para definir qué es esta calcificación. Tiene una calcificación, ¿no? De sus paredes externas. No vaya a ser que sea un quiste hidatídico localizado en el, en el ventrículo izquierdo, porque también hay quistes hidatídicos que migran en cualquier sitio, como vemos, ¿no? Que no es típico en pulmón el quiste hidatídico, ni es típico en hígado, también lo podemos ver hasta en hueso, pero son casos extremos de ver los quistes hidatídicos a nivel de hueso, ¿no? E incluso en el vaso también hay quistes hidatídicos, entonces no vaya a ser que este sea un quiste hidatídico calcificado, porque no hubo detalle, ¿no? De esta imagen. En la literatura que busqué no hubo la causa de esta calcificación, pero sí había, ¿no? Signos incipientes de un edema agudo pulmonar. Bien, acá tenemos otra radiografía, ¿no? En frontal y en lateral. Y vemos, ¿no? Eh, la calcificación del pericardio, una calcificación difusa. Vemos tanto en el borde derecho y en el borde izquierdo. En frontal lo estamos viendo. Y hay una ligera, discreta elongación de la aorta ascendente. Apenas está elongada la aorta. En cambio, la aorta descendente es mire, sigue el trayecto del eje vertical de la columna dorsal. Miren, está ahí, está normal. No hay elongación, no hay dilatación de la aorta descendente. Apenas se logra ver pequeñas plaquitas de ateroma calcificados, pero sí es evidente, miren, la calcificación del pericardio, tanto en el borde derecho como en el borde izquierdo, y una tenue radioopacidad de los 2/3 inferiores del pulmón derecho, y también vemos la obturación, ¿no? Miren, está obturado el seno costodiafragmático izquierdo, los signos, ¿no? De un derrame pleural a predominio izquierdo, con signos de condensación. Entonces, ¿qué vemos en la lateral? ¿Ya? Entonces, en la lateral vemos, apenas se logra ver una dilatación de la aurícula derecha. Entonces comprobamos con la frontal y cierto, apenas miren, la aurícula derecha apenas está dilatada. El ventrículo izquierdo también está ligeramente dilatado. Pero, y es bien evidente, miren el derrame. Acá se está viendo la curva de Damasou. Acá vemos la curva de Damasou e indica, ¿no? El compromiso pleural, tanto en la vertiente posterior como en la vertiente anterior. Y bien evidente es las calcificaciones posteriores y anteriores, ¿no? Del pericardio.
En esta otra radiografía de la izquierda, estamos viendo, miren, la carina, el bronquio principal izquierdo está ensanchado, y esto nos sugiere, miren acá, que hay un agrandamiento de la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, apenas se logra ver. Acá estamos viendo la aorta descendente, ¿no? Y acá también vemos la orejuela de la aurícula izquierda, por eso que eleva este bracito del bronquio principal izquierdo. ¿Ya? Entonces, en la lateral vemos la aorta descendente, sigue, y acá, miren, en la lateral vemos que el brazo del bronquio principal izquierdo está levantado como si fuera el signo de la bailarina. Cuando la bailarina de ballet estira su pierna, entonces se eleva el bronquio principal izquierdo se eleva. ¿Por qué? Porque acá, miren, esta imagen que estoy señalando es la aurícula izquierda, que está dilatada y está ocupando este espacio retrocardíaco. Miren, todo este espacio está ocupado por el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, en la tomografía vemos algo más. Aparte de ver el agrandamiento de la aurícula izquierda, vemos, miren acá, la calcificación de la válvula mitral, ¿no? Entonces, esto va acorde con la patología, ¿no? De una estenosis mitral. Acuérdense que en la estenosis mitral, la única cámara que se dilata es la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda, ¿no? Que a veces en el lado derecho vemos doble sombra o doble pared, ¿no? Que acá no es tan apreciable eso, pero en la lateral vemos el crecimiento de la aurícula izquierda, nada más porque el ventrículo izquierdo, miren, está normal. Acá vemos el ventrículo izquierdo está normal. O sea, estamos frente a una estenosis mitral. Ahora, la estenosis mitral, en estas radiografías no vemos las calcificaciones, pero en la tomografía sí vemos, ¿no?, la calcificación de la válvula mitral. Y a nivel como esto es ventana para mediastino, en pulmón al menos no vemos derrame. No hay nada de efusión pleural. Este es otro paciente donde estamos viendo, es un paciente ya eh, que tiene un mediano fibroenfisema senil, ¿no? Pero vemos una moderada, leve cardiomegalia. Vemos eh, la, la aorta ascendente, miren, la aorta ascendente ligeramente elongada, continúa el botón aórtico con paredes calcificadas, de ahí desciende, mire, vemos este borde de la aorta descendente, este es su borde interno, y el otro borde externo de la aorta descendente, sus paredes están completamente calcificadas. Entonces estamos frente a una angioesclerosis, ¿no? Porque vemos tanto el botón aórtico calcificado y las paredes de la aorta descendente calcificadas, con una ligera elongación de la aorta ascendente. Y como es una radiografía hipoventilada, entonces los hemidiafragmas se elevan y tienden a engañar, ¿no?, una cardiomegalia. O si lo hay, es leve, porque siempre en los pacientes ya de edad, ¿no?, vemos que hay una cierta flacidez de la musculatura cardíaca. Este paciente es del año 1928, y la radiografía se le tomó en el 2011. O sea que ya tiene su edad cuando se le tomó la radiografía.
También vamos a ver otro tipo de calcificaciones, ¿no? En las estructuras de las cámaras cardíacas, como tenemos acá, en incidencia lateral, vemos acá lo que señala la flechita gruesa, ¿no? Esta es calcificación de la válvula aórtica, que es bien raro de verla, ¿ya? A veces no se ve en frontal, acá la estamos viendo en lateral, y vemos acá la calcificación de la válvula mitral. Vemos las dos válvulas, la aórtica y la mitral calcificadas. Qué rarísimo de verlo. En esta otra radiografía, acá vemos una placa de tórax y vemos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, miren, parcial calcificación del pericardio. Está rodeando, miren, todo el contorno del ventrículo izquierdo y la base del corazón. Y esta es una pacientita donde vemos, cuando se le tomó la radiografía, ella tenía 102 años de edad, ¿ya? Se le tomó no tanto para ver las calcificaciones propias de la aorta, de los vasos, sino por su problema de columna. Miren, tiene una severa sifosis dorsal, miren, bien acentuada. ¿Por qué? Porque tenía acá varias fracturas en cuña, ¿no? Varias fracturas, acá vemos, miren, en cuña a nivel dorsal. Entonces esto motivaba, ¿no?, a una sifosis dorsal. Y aparte aprovechamos para ver, ¿no?, los vasos, miren a la aorta, el callado aórtico, la aorta descendente, miren, es- está elongada y sus paredes bien calcificadas, bien calcificadas. Y esto se continúa. Y acá en frontal estamos viendo, miren, todo el aplastamiento de las vértebras, tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar, miren, sale en una sola radiografía. O sea que la pacientita se le veía bien de estatura baja, porque había un colapso de todas las vértebras. Miren acá, si ustedes ven el tamañito de las vértebras, bien colapsadas. Por eso que en una sola radiografía se veía toda la columna dorsal y las cuatro vértebras, miren, acá está 1, 2, 3, hasta la quinta vértebra lumbar. Miren, en una sola radiografía. O sea que la señora tenía una estatura bien bajita. Yo no la llegué a conocer, pero sí sus plaquitas. Pasaron para mi informe. Entonces, miren, ¿no? Es una severa osteoporosis, aplastamiento de varias vértebras dorsales y lumbares, ¿no? Con acentuación de la sifosis, esta es una jiba, ¿no? Y vemos las calcificaciones tanto de los cartílagos de la tráquea, ¿no? De la bifurcación de ambos bronquios, y vemos el botón calcificado de tamaño normal, y vemos la aorta. Miren las paredes de la aorta, vamos descendiendo de calibre normal, porque no hay aneurisma, pero nos llamó la atención sus calcificaciones. Este es otro paciente donde tiene una dextrocardia. Vemos el botón hacia la derecha y la punta, el vértice del corazón hacia la derecha. En estos casos también hay que tener mucho cuidado, ver si el paciente, el tecnólogo ha tomado bien la radiografía, ¿no? O el paciente tiene dextrocardia, o a lo mejor, aparte de dextrocardia, puede tener un situs inversus, ¿ya? Esta es una lateral donde vemos las calcificaciones del pericardio. Acá vemos, ¿no? Estos son otros ejemplos donde calcificación de toda la pared de la aurícula. Esta es la aurícula izquierda, miren, está totalmente calcificada y aumentada de tamaño, está dilatada. Por eso es que miren cómo el bronquio izquierdo lo eleva y incrementa el ángulo subcarinal,
está bien abierto por la orejuela izquierda está crecida. Entonces, si crece la orejuela izquierda, también vamos a encontrar en el borde derecho doble sombra o doble pared. Y vemos acá la prótesis mitral. Este es otro paciente, tiene un marcapaso, un solo electrodo que está en el ventrículo derecho y vemos las paredes del pericardio calcificadas. Este es el mismo paciente, ¿ya? Pero acá no tiene el marcapaso, acá se le puso ya el marcapaso, ¿ya? Entonces vemos acá, miren cómo se ve la aurícula izquierda, completamente el pericardio calcificado. Igual acá, en otro corte tomográfico. En la primera radiografía, en frontal, vemos una amplia calcificación del saco pericárdico. Esta paciente tenía como antecedente una pericarditis constrictiva, o sea, una fibrosis. Esto impedía, ¿no?, que el corazón se expanda. Por eso que vemos un corazón con aspecto en gota. El tamaño está reducido de la silueta cardíaca. En la siguiente radiografía, que es en lateral, vemos suturas metálicas en el eje esternal y vemos acá una prótesis mitral, tiene su prótesis, y vemos acá una calcificación que tiene el aspecto de semiluna, ¿no? Media semicurva, ¿no? Es la calcificación de la aurícula izquierda. Miren, la aurícula izquierda está aumentada de tamaño y cómo se desplaza y ocupa este espacio retrocardíaco. En esta siguiente radiografía, la C, estamos viendo, ¿no? Acá vemos la calcificación, apenas se logra ver. Aparte vemos la calcificación del botón aórtico, pero acá una calcificación tiene una forma de C, apenas se logra ver, pero mejor lo vemos acá en la tomografía, tiene la forma de C, pero acá la vemos apenas se logra ver, es por eso que se le tomó la tomografía, ¿no? Y vemos, ¿no?, esa calcificación a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y acá apenas se ve a nivel de la válvula mitral. Por eso que a veces no ayuda la radiografía en frontal, a veces no se ve ni en la lateral, entonces tenemos que ir a la tomografía para evaluar mucho mejor las calcificaciones y en qué zona están. Acá es una lateral, no pude conseguir la frontal, y vemos acá lo que señala estas flechas. Acá vemos esta imagen con microcalcificaciones, como que si fuera una C invertida. Son calcificaciones densas a nivel del anillo mitral. Es infrecuente de que se vean así las microcalcificaciones del anillo mitral. Igual acá vemos, ya tiene sus suturas metálicas en el eje external, vemos varias grapas metálicas, y acá es una prótesis mecánica. Es una prótesis mecánica, y acá tenemos una calcificación del anillo mitral. Una prótesis y una calcificación próxima al anillo mitral. Esto ya hemos visto. No hemos visto. Esta es una lateral donde vemos calcificación de las arterias coronarias. Vemos los vasos densos calcificados, que es rarísimo de ver. Igual acá, este es un aneurisma del ventrículo
izquierdo, visto en incidencia lateral. Hemos ligeramente dilatado el ventrículo, pero vemos acá, es una imagen escapular, la dilatación escapular del aneurisma del ventrículo izquierdo. Bien, igual acá, en cuanto a los tumores benignos de la silueta cardíaca, acá hay una cardiomegalia, ¿no es cierto? Vemos acá que apenas se ve, después lo vamos a ver en la lateral, apenas se ve, este es un mixoma, un tumor benigno de la aurícula izquierda, calcificado. Lo vemos apenas se logra ver, pero en la lateral lo vemos mucho mejor. Ahora, si no se ve ninguna de las dos proyecciones, entonces nos vamos a la tomografía, sin contraste, para ver calcificaciones, y acá lo vemos, el mixoma, ¿no? Propio de la aurícula izquierda, calcificada. En cuanto a crecimientos de cavidades, ¿no? Acá tenemos un esquema didáctico cuando hay una estenosis mitral en las diferentes proyecciones, tanto en frontal, la lateral izquierda, la oblicua anterior derecha cuando se le da sulfato de bario, y la oblicua anterior izquierda sin contraste para ver el esófago. En la frontal, estenosis mitral, ¿qué quiere decir? Hay un crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda, nada más, ¿no? Entonces, en la radiografía de radiografía de corazón y grandes vasos, cuando queremos ver crecimiento de las cavidades, ahí sí usamos el estudio de radiografía de corazón y grandes vasos. La distancia 1,80 m, 2 metros, la incidencia es posterior anterior, ¿no? De pie, en inspiración profunda, ¿no? Y el tórax pegado al chasis o al flato. Entonces vamos a obtener esta imagen, ¿no? En inspiración profunda. Los semidiafragmas están descendidos para obtener el tamaño real de la silueta cardíaca y ver los bordes que nos interesan. Entonces, crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda depende del grado. Puede ser la aurícula izquierda, su orejuela puede ser grado 1, grado 2, grado 3. O a lo mejor podemos obtener una tela de radiografía normal cuando no hay todavía los, los signos radiológicos típicos de la estenosis mitral. Entonces, cuando crece la orejuela, entonces, cuando crece bastante, ¿qué quiere decir? A veces el bronquio principal izquierdo lo separa. Miren, a veces la angulación de la carina está bien abierto, lo vamos a ver este ángulo. ¿Por qué? Porque el bronquio izquierdo está bien elevado, casi se hace horizontal, porque la orejuela de la aurícula izquierda lo eleva, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo al grado leve, moderado, severa de hipertrofia, ¿no? Del ventrículo de la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, crece acá y que vamos a ver en el borde derecho de la silueta cardíaca la imagen de doble contorno o doble sombra. Y de acuerdo al grado de hipertrofia o agrandamiento, puede ser grado 1, grado 2, grado 3. Únicamente vamos a ver la imagen de doble sombra en el lado derecho. Y es lo único que vamos a ver. Y es lo único que se va a ver en todas las proyecciones. Por ejemplo, acá en la de perfil izquierdo, ¿no? Es una lateral estricta. Entonces, miren, crece la orejuela izquierda y este espacio retrocardíaco disminuye, ¿no? Cuando es una hipertrofia de la aurícula izquierda bien evidente, puede haber, puede haber agrandamiento de la arteria pulmonar, una ligera congestión de la arteria pulmonar, nada más. Ahora, si en el esofagograma de la oblicua anterior derecha vemos acá el esófago pacificado, ¿qué pasa? ¿Crees que hay hipertrofia de la aurícula izquierda, o sea, de la estenosis mitral? Entonces, de acuerdo al grado de severidad, va a empujar al esófago, lo tira hacia la columna. A veces lo desplaza bastante, lo tira bien, ¿no? Cuando hay una severa estenosis mitral. Nada más vamos a ver en la oblicua anterior derecha. Y en la otra oblicua, que es sin vario, entonces igual
como está oblicuado 45 grados, entonces vamos a ver que este espacio retrocardíaco está disminuido o está ocupado por la aurícula izquierda. Entonces, estos cambios, ¿no? Cuando hay estenosis mitral, crece únicamente la orejuela de la aurícula izquierda y lo vamos a ver en la perfil izquierdo, oblicua anterior derecha con un esófagograma varivario y o pacificar el esófago, y vamos a ver en el oblicuo anterior izquierda, ¿no? El espacio retrocardíaco, ¿no? Desaparece por el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, estos son los signos que se acompañan a la estenosis mitral, ¿no? Y de acuerdo al grado de severidad, puede haber una cardiomegalia leve, lo más típico es crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando es una cardiomegalia ya más bien evidente con clínica, hay una hipertensión venosa pulmonar o un edema agudo pulmonar que puede acompañarse de acuerdo a la severidad de la estenosis mitral, ¿no? Habíamos dicho que al comienzo crece apenas la orejuela izquierda, ¿no? Y eleva el bronquio izquierdo, a veces lo hace bien horizontal. Entonces estos son los signos. Ahora, puede crecer el ventrículo derecho, ¿no? Cuando es bien evidente, ya grado 2, grado 3, ¿no? La estenosis mitral. Igual acá tenemos la estenosis mitral, vean acá, es insignificante, no se ve muy bien la orejuela izquierda, pero acá ya estamos viendo la doble sombra, miren, una densidad y la otra densidad, que es la de la aurícula derecha. Y acá se le dio en esta lateral izquierda, se le dio de tomar vario al paciente y vemos, miren, la orejuela izquierda como empuja al esófago y lo está tirando, y cómo ocupa este espacio retrocardíaco. Una de las causas de la estenosis mitral puede ser congénita o causada por la fiebre reumática. Igual acá, miren, este es el oblicuo anterior derecha, esta es una estenosis mitral. Miren cómo empuja al esófago, lo está tirando hacia la columna. Este es una oblicuo anterior derecha, ¿no? Este es una estenosis mitral. Acá en la oblicua anterior izquierda, vemos, miren, la aurícula izquierda cómo está ocupando este espacio. ¿Mm? Y miren, y lo ocupa tanto que también se va hacia la columna. Aparte, ¿qué vamos a ver en este paciente? Miren, a la aurícula izquierda. ¿Y dónde está el ventrículo? El ventrículo izquierdo, como vemos acá. Miren, acá únicamente, esta es una lateral, se ve la orejuela izquierda y acá vemos el ventrículo izquierdo, está de tamaño normal, ¿es cierto? Ahora acá, vemos el crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda, cómo se expande y se tira hacia toda la sombra de las vértebras dorsales. Pero acá abajo debería haber un espacio libre, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces, en esta oblicua anterior izquierda, ¿qué nos está diciendo? Que hay hay dos cámaras que están aumentadas de tamaño. Entonces, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Entonces, en este paciente, que es diferente a los anteriores, este es un paciente que tiene una lesión que se llama ya no es una estenosis, sino es una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia mitral va a haber no hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, como lo vemos en el oblicuo anterior izquierda, el espacio retrocardíaco está ocupado por estas dos cámaras que están hipertrofiadas, que están crecidas, están aumentadas de tamaño. Acá, por ejemplo, vemos, esta es una oblicua anterior derecha con el esófagograma, vemos que el esófago está en su trayecto normal, está en el mediastino posterior. Acá no hay crecimiento, ¿no? De la aurícula izquierda. En esta oblicua anterior derecha, ¿no? Miren, hay una ligera compresión, la está tirando ligeramente hacia la columna.
Entonces acá vemos que sí hay un, hay un crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda. O sea, acá sí se ve que es una estenosis mitral. Aquí es normal y acá hay una estenosis mitral. Igual acá se le dio en frontal el vario y vemos el botón aórtico, acá vemos, hay una ligera acentuación de la arteria pulmonar, miren, está acentuada, miren, y vemos acá la orejuela de la aurícula izquierda, crece, y miren, forma, y acá en el borde derecho vemos la imagen en doble sombra. Entonces, acá estamos viendo, el ventrículo izquierdo aparentemente está bien. Entonces, acá es únicamente una estenosis mitral. Vemos acá en la oblicua anterior izquierda, vemos, hay una, crece la orejuela, entonces el bronquio izquierdo se eleva. A eso le llamamos el signo de la bailarina que les dije antes, que se ve únicamente en la estenosis mitral, porque el bronquio, la luz del bronquio, se eleva completamente y tiene la forma de una bailarina de ballet. Igual acá tenemos, no mucho mejor, ¿no? Para aclarar mejor la idea de una estenosis mitral, únicamente vamos a ver crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Vemos acá la orejuela izquierda aumentada de tamaño. Este es esta es la imagen de la, bien denso, esta es la imagen de la doble sombra. Vemos acá doble sombra. Ligeramente se ven los cilios congestivos. Y acá el bronquio izquierdo. Cuando está bien crecido, entonces este bronquio se eleva muy bien y se hace horizontal y vemos el signo de la bailarina, pero en incidencia en oblicuo anterior eh, izquierda. Y acá el ventrículo izquierdo lo vemos normal. Acá son las causas de crecimiento de la aurícula izquierda, son todas estas las causas. Vamos a pasar. Signo radiológico de una insuficiencia mitral. En una insuficiencia mitral, aparte de encontrar la aurícula izquierda aumentada, hipertrofiada, también la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están los dos hipertrofiados. Y también, de acuerdo a la severidad, puede haber una hipertensión venosa pulmonar. Podemos encontrar, de acuerdo a la severidad, puede haber un edema pulmonar. Estas dos cámaras aumentan el tamaño del corazón, entonces podemos encontrar una leve cardiomegalia, una moderada o una severa cardiomegalia. Entonces vamos a encontrar en la insuficiencia mitral lo más característico es ver el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda ambas crecidas. Y es típico encontrar, si crece la aurícula izquierda, entonces es típico encontrar la imagen en doble sombra en el borde derecho. Esta es una insuficiencia mitral, ¿no? Tanto vemos acá la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo crecidos. Este es un corazón mitral, tiene acá su prótesis, suturas en el eje esternal y miren el brazo, el bronquio izquierdo, miren la angulación está bien abierta, ¿no? Porque vemos crecimiento, hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Aparte le han colocado su marcapaso unicameral, está en el ventrículo derecho. Y hay una moderada cardiomegalia. Esta es una insuficiencia mitral, hay una cardiomegalia y crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda con la imagen en doble contorno o doble sombra en el borde derecho, ¿no? Y vemos crecimiento del ventrículo izquierdo.
También es una insuficiencia mitral. Miren la severidad. Acá ya es, el cuadro es más, un poquito más, más severo, porque vemos también hay borramiento de la base, borramiento del seno, costo diafragmático derecho, inacardiomegalia. Hay crecimiento de la aurícula izquierda y crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá no se ve muy bien, ¿no? Que la carina está ensanchada. No se ve muy bien acá sí se ve el doble contorno derecho. Esta es una insuficiencia mitral. Hay signos de congestión pulmonar. Vemos la orejuela, la imagen en doble sombra y el crecimiento del ventrículo izquierdo. Esa es una insuficiencia mitral. Igual acá una insuficiencia mitral, miren la imagen en doble contorno y crecimiento del ventrículo izquierdo en frontal y en la lateral. Igual acá, frontal y lateral, vemos crecimiento, esa es una insuficiencia mitral, crece la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y en lateral vemos que el espacio retrocardíaco está ocupado por el crecimiento de la aurícula izquierda y crecimiento del ventrículo. Acá está el ventrículo izquierdo. Esta es una lateral izquierda. Esta es una insuficiencia mitral y acá se ha dibujado cómo crece la orejuela izquierda, cómo crece y acá forma la doble sombra en el borde derecho y de acuerdo a la severidad del crecimiento de la aurícula va a afectar el bronquio principal izquierdo. Por ejemplo, acá la carina está normal, pero de acuerdo a la severidad del crecimiento, entonces este bronquio se va abriendo más, se va incrementando la angulación de la carina hasta hacerse horizontal. Y aparte vemos el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. Cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, esto lo vamos a ver en frontal, en la lateral y en oblicuo anterior izquierda. En frontal, como vemos en una teleradiografía en frontal, el ventrículo derecho nada más. Cuando crece únicamente el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, acuérdense que el ventrículo derecho está acá escondidito. Crece, entonces eleva la punta. La punta, el vértice, o sea, la punta del corazón lo eleva y se ve bien elevadito. A diferencia del ventrículo izquierdo. Cuando crece el ventrículo izquierdo, este crece y se apoya sobre el diafragma, como que si estuviera echado, como que si estuviera apoyado, se apoya. ¿Ya? Entonces sabemos que es por crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero cuando lo eleva la punta, como que si fuera un, yo lo comparo con el seno de una adolescente. El seno, las mamas de una adolescente, cuando está jovencita, sus senos están bien elevaditos, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo comparo con el crecimiento del ventrículo derecho. La punta está bien elevadita. En cambio, cuando el ventrículo izquierdo crece, ¿no? Por decir, las mamas de una persona anciana no están todas flácidas, todas caídas, y se apoya sobre algo, entonces eso es crecimiento del ventrículo izquierdo. Así yo más o menos, para orientarnos, ¿no? Crece el ventrículo derecho, son senos de un adolescente, están bien paraditos. Y crece el ventrículo izquierdo, son tan flácidos, todos caídos, que se apoya el diafragma. Más fácil de entenderlo, ¿ya? Entonces, acá en la lateral izquierda vamos a ver, ¿no? Crece el ventrículo derecho, si crece este espacio retroesternal, miren, disminuye, porque ha crecido el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho lo tenemos acá. En la lateral, ventrículo derecho, entonces este espacio disminuye, como vemos acá. Entonces, atrás tenemos tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Y adelante tenemos el ventrículo derecho. Y más arribita tenemos el tronco de la arteria pulmonar. Y acá tenemos la aorta. La aorta y la aorta descendente que pasa por este espacio.
Acá vemos, miren, el ventrículo izquierdo está elevado, miren, no está apoyado sobre el diafragma. Acá hay crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, cuando crece el ventrículo derecho, lo vamos a ver en una estenosis mitral, en una estenosis pulmonar, en la tetralogía de Fallot, donde vamos a ver el zapato en bota. ¿Por qué en bota? Porque vamos a ver la punta del ventrículo derecho es típica, ¿no? En la tetralogía de Fallot. Vamos a ver la imagen en bota del zapato. Y en el corpus pulmonale también se puede ver crecimiento del ventrículo derecho, bien elevadito, la punta o el ápice, ¿no? De este borde izquierdo del corazón. Acá en este esquema didáctico tenemos crecimiento del ventrículo derecho. Aquí hay un aumento de la sombra cardíaca extensa del borde izquierdo. Miren que no se apoya sobre el diafragma, porque estamos hablando del ventrículo derecho. Después, aquí el ventrículo crece, entonces eleva la punta cardíaca. Y en casos severitos vamos a encontrar, ¿no? Que se acompaña con una hipertensión pulmonar, con prominencia del cono de la arteria pulmonar. Eso ya es cuando ya es bien evidente, ya en la clínica es bien evidente, ¿no? De un compromiso del ventrículo derecho. Entonces hay hipertensión pulmonar y hay una prominencia del cono de la arteria pulmonar y la vemos acá. Bueno, acá vemos en frontal, ¿no? Acá vemos la aurícula derecha, hay una cardiomegalia, crecimiento de la aurícula derecha, hay un desplazamiento lateral hacia arriba. ¿No? Vamos a verlo acá, hacia arriba y hacia afuera. Acá en esta lateral, si ustedes ven, el espacio retroesternal, o sea, detrás del esternón, miren, el ventrículo izquierdo debería de mantenerse una distancia, en cambio aquí ha crecido el ventrículo derecho, ¿no? Y miren, el espacio desaparece. Está en contacto este borde del ventrículo derecho está en contacto con la cara posterior del esternón, de un segmento del esternón. Aquí en la imagen en C, en esta tomografía axial, ¿no? Vemos crecimiento tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho. Ambos están crecidos. A diferencia, ¿no? Vemos acá el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda mantienen su tamaño normal. ¿Ya? Y en este esquema, ¿no? Que es similar al de la imagen en B, vemos acá en una lateral, medido por la columna, que está en la lateral, y vemos, miren, el espacio que está detrás del esternón, o sea, el espacio retroesternal, está en continuidad con el borde anterior, o sea, del corazón, o sea, con el crecimiento del ventrículo derecho. A ver, un momentito, me pasé. Acá vemos crecimiento, esta es una lateral, me guío por la columna, el esternón, y acá, miren, crecimiento del ventrículo derecho. Es lo que acabamos de mencionar en la radiografía anterior. Disminuye o prácticamente desaparece este espacio retroesternal. Es una lateral. En estas dos imágenes, tanto en frontal como en la lateral, va a haber un aumento o crecimiento del ventrículo derecho, o sea, eleva la punta del corazón. ¿Ve? El ventrículo derecho eleva la punta. Y en la lateral izquierda, miren, el espacio retroesternal, este espacio disminuye
A veces está bien pegadito a la cara posterior del esternón, ¿ya? Entonces, en estos casos que son ya bien evidentes, a la clínica ya es bien evidente, ¿no? Entonces se acompaña, ¿no? Con hipertensión pulmonar, porque vamos a encontrar prominencia del cono de la arteria pulmonar, ¿no? Eso ya en casos en que la clínica ya es bien notorio. Entonces acá tenemos causas del crecimiento del ventrículo derecho, tenemos varias causas. Ve acá incluimos, mira, estamos incluyendo la tetralogía de Fallot. Cuando crece, miren, cuando crece el ventrículo izquierdo, les dije, ¿no? Acuérdense, el seno de una señora ya de edad avanzada, cuando todo lo tiene caidito. A veces cuando a esas personas de edad avanzada le toman una placa de pie de abdomen, los senos se ven que están a la altura de del cuadrante superior derecho y cuadrante superior izquierdo. A esa altura llegan la sombra de los senos. Están bien flácidos. Se pierde la musculatura, ¿no? De las mamas. Entonces las mamas están caídas. Entonces acuérdense, ¿no? Del crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá está todo caído. Entonces el ventrículo izquierdo se apoya sobre el diafragma, ¿no? Y vamos a encontrar un incremento del índice, del incremento del índice cardiotorácico, sobre todo por crecimiento del ventrículo izquierdo. Y el descenso de la punta del corazón se apoya en el diafragma, se echa. Y acá en esta incidencia, no es una lateral, es casi una oblicua, vamos a ver, ¿no? Que el espacio retrocardíaco va a estar ausente por el crecimiento del ventrículo izquierdo. Vean acá, en esta placa de tórax, vemos crecimiento, miren cómo se apoya el ventrículo izquierdo en el diafragma. Este es el esquema del crecimiento del ventrículo izquierdo. Se apoya sobre el diafragma. Igual acá, miren, hay una cardiomegalia, este es un cuadro bien severo, miren, el ventrículo izquierdo ya prácticamente se apoya y no permite evaluar la base del pulmón izquierdo. El descenso es tan completo que esta base del pulmón no podemos decir si está normal, si hay derrame pleural, es bien difícil, nos tenemos que ayudar con la lateral izquierda para poder ver la vertiente posterior. Por ejemplo, acá está la lateral izquierda y vemos la vertiente posterior que está libre. Y miren acá, en esta lateral, miren, el ventrículo izquierdo está bien crecido que este espacio no lo vemos. ¿Mm? Igual acá, crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿En qué patologías está crecido el ventrículo izquierdo? En una hipertensión arterial, en una insuficiencia aórtica, en una insuficiencia mitral, en una insuficiencia ventricular izquierda. Bien, acá tenemos igual crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Como crece para abajo y se apoya sobre el diafragma. La punta se apoya sobre el diafragma. En este otro caso, en una lateral, me oriento ya por la columna y por el esternón. Entonces es una lateral izquierda. ¿Ya? Entonces, crece únicamente el ventrículo izquierdo. Ya en antes hablamos bastante de la aurícula izquierda. Ahora vemos en esta lateral el crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, este espacio debería estar más amplio. Entonces, como hay crecimiento del ventrículo izquierdo, el espacio disminuye, ¿no? Hay un crecimiento cardíaco póstero inferior, ¿no? Y hay un aumento de la distancia entre la vena cava inferior y el borde posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, esto también se ve en la lateral, ¿no? Separa, como crece el ventrículo izquierdo, entonces la vena cava que pasa por acá
va a estar bien separada con el borde del ventrículo izquierdo. Como dice acá, y en aumento de la distancia entre la vena cava inferior, que acá está, en negrito, y el borde posterior, este borde posterior del ventrículo izquierdo. Es una distancia mayor a 1,5 centímetros. Acuérdense que en las laterales se ve, ¿no? O sea, en la lateral pasa, por la parte posterior pasa la vena cava inferior. Pero cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo hay una gran separación, hay una distancia de 1,5 centímetros de separación. Esta es una valvulopatía aórtica. Cuando hablamos de valvulopatía aórtica, ahí está incluida tanto la insuficiencia como la estenosis mitral, a las dos. Entonces aquí hay que definir cuál de ellas es la que está alterada, ¿no? Entonces la valvulopatía aórtica es una enfermedad de la válvula que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta y puede manifestarse como estenosis aórtica cuando la válvula no se abre completamente, ¿no? Está estenosada y dificultad, ¿no? Para la salida de sangre. Esa es una, o sea, estamos hablando de una estenosis aórtica. Y la otra es la insuficiencia aórtica, ¿no? Cuando la válvula no cierra, queda abierta a medias, ¿no? Está insuficiente y permite que la sangre regrese al corazón. O sea que cuando hablamos de valvulopatía aórtica, entonces está incluida las dos patologías, tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia aórtica. Entonces acá tenemos signos radiológicos de insuficiencia aórtica. Entonces, en casos severos vamos a encontrar hipertensión venosa pulmonar o puede acompañarse un edema pulmonar. También vamos a encontrar cardiomegalia moderada a grave. Vamos a encontrar crecimiento del ventrículo izquierdo y dilatación de la aorta ascendente y del arco aórtico. Esto es lo más típico, porque estamos hablando de insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la radiografía de tórax o en la TLD corazón y grandes vasos, vamos a ver en el lado derecho, sobre todo la aorta ascendente está crecida, ¿no? Y de ahí continúa con el arco aórtico y se acompaña con el ventrículo izquierdo. Eso es lo más característico. Y estas dos cosas a veces enmascaran una cardiomegalia que puede ser leve, moderada o severa. Y cuando la patología es más aguda, puede acompañarse de una hipertensión venosa pulmonar o acompañar a un edema pulmonar. Entonces acá vemos las dos cosas que les mencioné. La aorta ascendente, miren, está crecida. Y a veces se ve que continúa con el botón aórtico. Pero más típico en la insuficiencia aórtica es de la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo cuando crece se apoya sobre el diafragma. Acuérdense bien. El ventrículo izquierdo se apoya. Entonces en la insuficiencia mitral vamos a ver estas dos. Y en casos severos vamos a ver, ¿no? Puede haber edema, puede haber congestión, puede haber hipertensión venosa pulmonar en casos severos. Y acá, si ustedes ven, ¿no? Simula una cardiomegalia, hay una cardiomegalia. Acá igual, estamos frente a esta es una insuficiencia aórtica, igual que la que estamos viendo acá. Entonces, esta es una insuficiencia aórtica, miren, la aorta ascendente cómo sobresale ligeramente. O sea, acá está empezando el problema, ¿no? Está empezando, vemos la aorta ascendente y miren el botón aórtico también ligeramente prominente, pero no mucho. Pero más se ve la aorta ascendente y acá vemos la aorta descendente que sigue su trayecto aparentemente normal. Y vemos crecimiento del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo crece y se apoya sobre el diafragma. Entonces ahí estamos frente a una insuficiencia aórtica. Acá en esta radiografía dice el paciente con insuficiencia aórtica, el índice cardiotorácico levemente aumentado y un desplazamiento del contorno ventricular lateral y caudalmente por crecimiento del ventrículo izquierdo.
O sea, porque acuérdense que se apoya sobre el diafragma. Y la aorta ascendente, ¿no? Lo que vemos acá en esta cabecita de flecha, con el botón aórtico, están moderadamente dilatados, pero no tan evidentemente. Acá apenas está empezando la insuficiencia aórtica. Ese también, acá lo vemos más prominente, miren. Miren la, la aorta ascendente se ve mucho más dilatada que en las imágenes anteriores, ¿no? Y también vemos el ventrículo izquierdo. Miren que se está apoyando ligeramente. Y miren el botón aórtico también apenas está también dilatado. O sea, esta es una insuficiencia aórtica. En hallazgos radiológicos tenemos la cardiomegalia por crecimiento del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aorta ascendente y del botón aórtico. Se ven en una radiografía. Pero ojo, acuérdense, ¿no? Estamos hablando cuando el caso ya tiene tiempo o ya es demasiado crónico. Cuando es demasiado crónico, entonces la aorta ascendente está más dilatada, igual que el botón aórtico, igual que el ventrículo izquierdo. Entonces acá los cambios son más severos. Esos son los hallazgos de la insuficiencia aórtica. Vean, miren la aorta ascendente, el botón y el ventrículo izquierdo. Y también en algunos casos, bueno, acá no se ve, puede acompañarse de calcificación de la válvula aórtica, que es raro. Ya. No lo vemos, pero si se le toma una tomografía puede verse. O incluso de la aorta ascendente también se puede ver sus paredes calcificadas, pero en una placa así, normal, es bien difícil de verlo. Lo contrario es la estenosis aórtica. En una estenosis aórtica, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es una valvulopatía más común y describe el estrechamiento de la abertura de la válvula aórtica entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Prominente aorta ascendente. Vamos a ver, prominente aorta ascendente, como vemos acá en la plaquita de tórax. La aorta descendente está desplegada, pero su calibre es normal. Vean acá, está desplegada, pero tiene el calibre normal, no está dilatada, no hay aneurisma. El tamaño del corazón es normal. No se observan anomalías pulmonares ni pleurales, en este caso porque está empezando. Y acá en la lateral, ¿no? La lateral izquierda, estamos viendo, ¿no? Bueno, vemos la sombra del corazón, vemos la aorta, este es la aorta ascendente, aparentemente, esta es la aorta descendente, aparentemente, ¿no? No se ve bien la dilatación de la aorta ascendente. Vamos a verlo. Acá es una estenosis aórtica. Entonces, en la estenosis aórtica es un estrechamiento de la válvula aórtica del corazón, lo que reduce el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta y el resto del cuerpo. Dentro de los hallazgos va a haber una hipertrofia solo del ventrículo izquierdo. O sea, si hay una hipertrofia y un crecimiento del ventrículo izquierdo, que quiere decir que el ventrículo se apoya sobre el diafragma. A veces se pueden ver las calcificaciones de la válvula aórtica y la dilatación de la aorta ascendente. En la estenosis tricuspidia es una valvulopatía que describe el estrechamiento de la apertura de las válvulas tricúspide entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. En la clínica no puede haber hepatomegalia, ascitis y anasarca. Pero al comienzo, siempre hay un comienzo que es leve, moderado y severo. En caso severo, moderado severo, recién creo que va a haber hepatomegalia, ascitis y anasarca. Entonces aquí necesitan un tratamiento, ¿no? Para evitar la ascitis, la anasarca y sobre todo el daño hepático. En cuanto al diagnóstico por imagen de la estenosis tricuspidia, sí, va a haber una cardiomegalia a predominio de la aurícula derecha, ¿no? Después vamos a encontrar prominencia del borde derecho del corazón. El borde derecho, ¿por qué está prominente? Porque crece la aurícula derecha.
La vena cava superior está dilatada en el lado derecho. Hay poco edema intersticial a nivel pulmonar. Puede haber calcificaciones de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos en la estenosis tricuspidia. Todo hay problemas en el lado derecho, ¿no? La aurícula derecha y la vena cava superior están dilatadas, ¿no? Acá dice cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha y vena cava superior dilatada. Acá en la estenosis tricuspidia igual vemos acá en la radiografía, que es lo que más nos interesa, aumento de tamaño de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Entonces acá vamos a encontrar ya eh, algo ya avanzadito, se acopla el ventrículo derecho, o sea que la punta del corazón, ¿no?, está elevada y hay una leve dilatación venosa sistémica y la vasculatura pulmonar está disminuida en el caso de que haya una estenosis pulmonar severa, ¿no? Entonces, está disminuida la vasculatura pulmonar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una oligoemia, entonces va a haber una hipertransparencia pulmonar. Este es en cuanto a la insuficiencia tricuspidia. Vamos a ver las imágenes, a ver un momentito esas imágenes. Estas son las causas. Bueno, estas son las patologías. Nos vamos a quedar, ¿ya? Para no confundirnos más. Esto de la estenosis, a ver un momentito. Insuficiencia, acá nos quedamos en la insuficiencia tricuspidia, para poder ver las, las otras malformaciones, es importante las anomalías de Einstein, ¿no? Acá tenemos las anomalías de Einstein, acá nos quedamos. Insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Entonces voy a pasar lista y vamos a hacer las 11. A ver un momentito, nos quedamos en la 179. Ahorita voy a pasar lista, a ver un momentito, por favor.